Buen día, mi grupo de investigación está conformado por Joana Huitrago, Daniela Sánchez, Islena Villada, Ana Sanabria y quien les habla, Sonia Andrade. Nuestro trabajo de investigación consiste sobre la edad como una barrera laboral en población activa mayor de 40 años en tiempos de COVID-19. Damos inicio con nuestra introducción en la cual queremos resaltar la discriminación laboral en la cual se presenta en toda la extensión mundial, excluyendo un segmento de población en cualquier tipo de organización o empresa. En Colombia, la desigualdad en el mercado laboral y sobre todo en la parte formal se ven reflejadas en la protección durante la vejez. Se observan diferenciaciones que dificultan la calidad de vida de los trabajadores. Por tal motivo es importante promover la protección especial de los derechos que tienen los ciudadanos a ser tratados en condiciones de igualdad sin que puedan ser discriminados debido a su condición de vida. En la Constitución colombiana se menciona: la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales. Igualdad de oportunidades para los trabajadores. Según lo anterior, la Constitución se compromete al derecho que tiene todo colombiano, siendo una garantía para todos los habitantes del país, donde el derecho al trabajo es reconocido como un principio, como un derecho fundamental y obligación social de todas las personas, teniendo en cuenta que es un derecho irrenunciable. El presente trabajo de investigación consiste en un análisis para identificar las causas por las cuales las empresas en Colombia rechazan la contratación de personas de edades avanzadas en tiempos de pandemia. La pandemia ha tenido grandes impactos e implicaciones en las condiciones laborales de todos los trabajadores del mundo, que ha llevado a la desigualdad y vulnerabilidad en algunas poblaciones, como es el caso de las personas mayores de 40 años. En las siguientes organizaciones y departamentos informan acerca de la situación que se está viviendo a raíz de la pandemia. Según el informe de la CEPAL de mayo del 2020, la pérdida de ingresos afecta sobre todo a los amplios estratos de población que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como a las personas que trabajan en actividades más expuestas a despidos y reducciones salariales y en general en condiciones de precariedad laboral. Para el mes de mayo del 2020, el Departamento Nacional de Estadística DANE registró la tasa de desempleo más alta del 21,4%. Según la entidad, esta cifra se duplicó comparado con el mismo periodo del 2019, en donde se registró una tasa del 10,5%. Según el DANE, las mujeres siguen siendo las más afectadas en esta materia, con una desocupación del 25,4% en mayo frente al 18,6% de los hombres. Según la Organización Internacional del Trabajo, en Latinoamérica los países más afectados de la región por la pérdida de empleos como consecuencia de la pandemia fueron Chile, Brasil, México y Colombia. Esto debido a las restricciones ocasionadas por las cuarentenas, decisión tomada por los diferentes gobiernos como medida de contingencia para tratar de frenar la propagación del COVID-19. La INEI dice que uno de los países de Centroamérica que fue duramente golpeado por la pandemia fue México. Según el Instituto Nacional de Estadística, la pérdida de empleo formal, el número de mexicanos que trabajan ahora en el sector informal, aumentó considerablemente al 22,6% de personas. En mayo del 2020 se evidenció un incremento del 4,1 puntos con relación con abril del mismo año. Y dando continuidad a nuestro trabajo, les voy a hablar de lo que pudimos identificar y el planteamiento del problema. Podemos decir que en Colombia son pocas las personas contratadas dentro de un rango mayor a 40 años, ya que las demandas del mercado laboral están cambiando y exigen conocimientos, tecnología, ideas frescas y novedosas. También requieren ciertas habilidades para aprender y desempeñar sus actividades. Esto lo ven reflejado las empresas en los jóvenes.
Por otro lado, tenemos una población de edad más avanzada que se ha visto afectada y más con la llegada de la pandemia. Pasó a ser una población más vulnerable, teniendo en cuenta las condiciones laborales adoptadas por las empresas y el alto riesgo que representan para una persona de edad que tenga ciertas comorbilidades contraer el virus. Esto ha generado una disminución aún mayor en la oferta laboral. Pudimos plantear este problema con la siguiente pregunta. ¿Por qué en Colombia a una persona con más de 40 años se le dificulta emplearse en la actualidad y más en tiempos de pandemia? Como justificación para este trabajo, hicimos una investigación enfocado en analizar las causas, la dificultad para conseguir empleo y más en pandemia, ya que se evidencia que se pasan hojas de vida sin resultado. Por medio de esta investigación analizamos qué sucede, las consecuencias que trae para un sector vulnerable y que requiere de un trabajo, ya que son cabeza de hogar y muchos necesitan el sustento para ellos y para sus familias. También ayudando a generar una concientización en las empresas para que tengan en cuenta a estas personas y se genere más empleo para esta población. Para este proyecto, el objetivo general está basado en determinar las causas probables por las que las empresas evitan contratar a personas con edades mayores de 40 años en Colombia y más en tiempos de pandemia. También observar los problemas que estas personas sufren al ser ignoradas laboralmente. La metodología que se utilizó para obtener la información fue a través de una encuesta a este segmento de personas mayores de 40 años a través de un formulario de Google Form. El cuestionario estuvo conformado por preguntas abiertas y cerradas. El tipo de investigación y variables utilizadas en la investigación fueron las cualitativas, ya que se busca determinar las causas del problema planteado. En este caso, poder identificar el panorama de desempleo en Colombia para las personas mayores de 40 años en tiempos de pandemia. Dentro del análisis podemos encontrar que el 72% de los encuestados fueron mujeres. El 82% de las personas encuestadas actualmente se encuentran trabajando. El 84% de los encuestados cree que las personas mayores de 40 años sufren discriminación en las empresas al momento de buscar empleo. El 90% de los encuestados indica que aumentó la discriminación laboral en Colombia durante la pandemia. El 42% de los encuestados indica que tuvo la opción de trabajar desde su casa, mientras que el 58% tuvo que ir a sus lugares de trabajo. Como conclusiones de nuestro trabajo, decimos que durante la pandemia incrementó la discriminación laboral debido a las acciones de contingencia que tuvieron que tomar las empresas para mitigar los efectos económicos de la COVID-19 que trajo esto a nivel mundial. Los afectados fueron las personas mayores de 40 años. Las causas por las cuales hoy en día las empresas rechazan las hojas de vida de estas personas se encontraron la edad, la experiencia en el manejo de las herramientas tecnológicas, además de la formación académica, teniendo en cuenta que muchos de ellos llevan mucho tiempo en las empresas y no fueron capacitados o actualizados en los diferentes campos de acción en los que se podrían desempeñar. La productividad es un factor importante en las empresas y más en este tiempo en donde las organizaciones están tratando de recuperar de los efectos económicos de la pandemia. Es por esto que a la hora de contratar el personal piden perfiles en edades no mayores de 35 años, ya que según la empresa es el personal más productivo y eficiente que los mayores de 40 años. Otro de los factores por los cuales las personas mayores de 40 años son rechazadas en el momento de buscar empleo es la parte de salud. Para las empresas no es rentable estar pagando incapacidades constantemente, por lo que al momento de hacer una contratación se fijan en el estado de salud de los candidatos.
La discriminación laboral en Colombia para los mayores de 40 años es un problema que creció con la pandemia y la falta de oportunidades ha llevado a que tengan que buscar otras fuentes de ingresos para poder suplir con el mínimo de necesidades en sus hogares.